Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de política, de toda la actividad que a lo largo de esta jornada que arrancó a tempranas horas del día han mantenido a nivel del Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación, y también apareció el PCH, que si bien no entra en la actividad política de primarias e internas del 9 de marzo del 2025, han informado que normalmente, como lo han hecho ellos, va a ser a través de asambleas y de forma directa la elección de sus aspirantes a cargos de elección popular. También estaremos en el Consejo Nacional Electoral, que en este momento se encuentra reunido para definir si habrá adjudicación para empresa colombiana o estadounidense venezolana de la transmisión de resultados electorales preliminares, lo que conocemos como el TREP. Ya estaremos con nuestros compañeros de HRN y de noticieros de hoy mismo para estar con la noticia al instante. Estamos en vivo. Licenciado Luis León, un analista de la realidad política de Honduras, está con nosotros también aquí en vivo, 8:01 minuto. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo ha visto el desarrollo hoy de esta actividad que es de esos elementos que atraen al hondureño? Aquí nos hablan de fútbol, de religión y de política y nos conecta, aunque hayan otro tipo de necesidades que no las podemos obviar. Claro. Pero esto es como un diario vivir, licenciado León. Gracias nuevamente por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Buenas noches al auditorio de Al Banquillo. Yo creo que hoy ha tomado ya realidad la efervescencia política que Honduras ha venido arrastrando desde que tomó posesión la presidenta. Honduras ya está en campaña política y hoy ya oficialmente se abre las puertas a toda esta energía electoral que hemos visto y ha sido un día muy intenso, tanto en los partidos políticos como en el Consejo Nacional Electoral. Y creo que pese a lo que podemos señalar de todo lo que falta de los políticos, especialmente en materia de propuestas, especialmente en materia de una línea clara de buscar consensos de país, hoy se ha visto un mover importante. Y creo que esto nos va dando luces y señales de cómo será el proceso electoral primario, en el cual pues esperamos de que salgan electos los mejores hombres o mujeres y que en el mejor de los casos la democracia sea la que gane y que no vaya a haber conflictos postelectorales. Bueno, revisando estadísticas, usted es un experto en estos temas. A las primarias e internas no va esa masa electoral que normalmente se aspira por los políticos. Pero para revertir esos números, porque las estadísticas ahí están y hay que romperlas en algún momento, hay que cambiarlas. ¿Qué papel deberá jugar la clase política? Porque si bien estaremos con un padrón electoral que superará los 5 millones, los que terminan votando aquí con suerte son 3.5, 3.6 millones, pero son números de generales. De generales, sí, sí, sí. El número promedio en primarias e internas incluso baja del 50% del global de la general, es decir, que a una elección primaria hay que tener pues fenómenos de candidatos para llegar que a unos 2.5 millones. Con suerte. Fíjese que históricamente en Honduras en las elecciones primarias solamente vota el 40% del padrón electoral. Hay muchos factores que afectan en eso. Primero es que los ciudadanos que votan en primarias quedan en los censos de los partidos en los que queda votan. Marcado, es de este partido, es de aquel, es del otro. Exacto, y eso es lastimoso. ¿Por qué razón? Porque frena la participación de la sociedad en estos procesos por el miedo de no poder optar a un empleo, por el miedo a no poder tener acceso a sistemas de salud y educación porque no formo parte del partido, por el miedo de no acceder a servicios sociales del gobierno porque no forma parte del partido que está en el poder. Entonces, digamos, hay un abstencionismo claro, marcado, y que, como pregunta usted, para romper lo que hay que hacer, realmente hay que evolucionar en la forma de hacer política.
Sí, y cuando planteamos este tema de evolución, licenciado León, la tecnología, que por cierto está en duda, sí. si vamos a tener o no TREP, ¿qué tanto puede aportar? Porque al final, si ponemos nuestra huella digital, que es única, eso genera el bloqueo automático y así se evita aquello que Luis León apareció que marcó en el partido X. Y eso es lo que evita muchos ciudadanos que usted nos expone. Con la posibilidad de usar tecnología de punta, ¿eso se puede suprimir o es difícil para nuestros sistemas políticos a nivel de Honduras? Bueno, cuando yo planteo primero evolucionar es la forma de hacer política. Los políticos hondureños siguen haciendo política como se hacía en los 80, en los 90, sin mucha propuesta, la oferta te doy empleo, te doy seguridad, te doy salud, sin elementos claros de cómo lograr esos resultados. Si lo hubiesen logrado, Honduras no sería el país tercermundista que es 43 años después de nueva democracia. Entonces, digamos, esa forma de evolucionar a cómo hacer política. Y en el contexto de un sistema democrático, también el proceso del sistema electoral es importante. Y digamos, cómo el uso de las tecnologías puede ayudar a garantizar procesos transparentes, procesos confiables, que se respete el voto, de que, bueno, se ha logrado superar en Honduras gracias al trabajo del registro en el proyecto Identifícate para 2021, que no voten los muertos, por ejemplo, pero cómo garantizar de que quien pone la huella y que deposita un voto, ese voto es contabilizado y respetado hacia la persona, porque el problema está en las juntas receptoras de votos, donde se le quitan votos a uno para ponerles a otros, donde se le pone un 0 o un 1 al lado para inflar los votos. Entonces yo creo que lo importante aquí es que los sistemas de tecnología y de información que pueden estar a disposición del proceso electoral ahora mismo garanticen la confianza para que el pueblo hondureño, y en especial las militancias, porque hay que decirlo, en elecciones primarias votan las militancias de los partidos, sientan la confianza de ir a hacerlo. Así que, digamos, la aplicación del lector biométrico dactilar es importante, la aplicación de un sistema de transmisión, conteo y divulgación de resultados es importante, pero también es importante el conteo de votos y llenado del acta, y esa parte no la estamos abordando. ¿Por qué? Porque quienes cuentan los votos, llenan el acta, son los partidos políticos. Son los miembros de los partidos políticos en las juntas receptoras de votos, que para elecciones primarias cada corriente debe tener 2 representantes, un propietario y un suplente, y para generales tienen un representante alterno en cada cargo. Ahora, aquí hay un punto clave, que todas estas dificultades que atravesamos a nivel de nuestro país se pueden ir mejorando, y con la apuesta a tener procesos transparentes, procesos limpios y sobre todo creíbles, que a un candidato que no le favoreció el pueblo, pues quede convencido que así fue. Porque aquí hemos tenido políticos que nos terminan representando que el pueblo no los eligió, sino que fue ese elemento que usted me decía, fue el representante de la mesa, el que decidió. ¿Qué nos puede pasar si en cuestión de horas el Consejo Nacional Electoral nos dice que no habrá TREP? Que estamos prácticamente en esa ruta. Nos han confiado que el Consejo Nacional Electoral informará a la medianoche de hoy que no habrá sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Digamos, yo creo que sí habrá. Lo que no habrá es un sistema contratado a una empresa. No, correcto, que no va a ser ninguna de las 2 empresas, aún y cuando cumplieron de las que hemos conocido. Hay una colombiana y otra venezolano-estadounidense. Sí, digamos, la realidad es que la ley o la reforma que se hizo a la ley hace poco obliga al Consejo Nacional Electoral a tener un sistema de transmisión, aunque se use el término adjudicado. Adjudicación puede quedar aplicado a cualquier concepto: contratar a una empresa que lo dé, contratar el equipo y el recurso humano para que lo provea. Digamos, pueden haber diferentes conceptos en la interpretación. ¿Y ese segundo escenario qué riesgo trae? Mire, yo veo 2 escenarios en el caso de que se declare desierto. Primero es que el Consejo Electoral tiene que ser muy contundente en decir técnicamente por qué no se hizo, por qué ninguna de las 2 empresas era la adecuada para proveer el sistema. De ahí partir a que hay 2 opciones únicas. Una contratación directa a una tercera empresa, que claramente no sería una de estas 2,
y que el tiempo cada vez más reducido limita la posibilidad de tener claridad si esa empresa realmente puede proveer lo que queremos. ¿Por qué razón? Estas dos empresas hicieron pruebas técnicas. Sabemos lo que tienen y cómo lo hacen, pero salir a buscar una tercera sin haber hecho pruebas puede ser riesgoso. Y al ir en busca de una tercera, las dos que ya conocemos automáticamente no serán tomadas en cuenta. Es decir, el proceso lo tomaría como responsable una empresa que a este momento no la conocemos. No la conocemos, es buscar una tercera empresa y decirle directamente, queremos hacer esto, puede decir cuánto nos cuesta tanto. Es donde viene el problema. ¿Y los tiempos? Tiempos. Cuando se busca una contratación de ese tipo, comúnmente son más caras que en un proceso licitado, porque en un proceso licitado se tratan de poner precios competitivos para poder ser tomado en cuenta. La segunda opción que planteo es no buscar una tercera empresa, sino implementar un modelo hecho en casa. Así se le llamó en 2021, usted recordará, se declaró desierto el proceso. Contratar recurso humano, digamos, el Consejo Electoral y el Estado de Honduras, nosotros tenemos en propiedad el equipo tecnológico que se utilizó en 2021, las computadoras, los escáneres, tenemos los lectores biométricos, entonces, digamos... Que no están para cubrir la totalidad. Claro. Habrá que realizar 6,000 lectores. Compra adicional o contratación. Nos hacen falta como 6,000 lectores para cubrir. Recuerde que en primarias hay 8,000 juntas receptoras de votos para cada partido político. Serían 24,000. Exacto, y solamente tenemos 18,800 y algo lectores biométricos porque solo esa cantidad de mesas hay en general. Bueno, habrá que revisarlo porque recuerde que han estado embodegados. Bueno. Y hay que hacer chequeos y partir de que tenemos buenos tantos. Tenemos un año de no actualizar el software. Se venció el contrato con Smartmatic y no se extendió para darle actualización al software. Entonces, digamos, hay que hacer una actualización. Y una de las cosas que me preocupa es que Smartmatic tiene los derechos para todo el mundo o globalmente del software que utilizan esos decir, aparatos. Que si el Consejo Nacional Electoral decide hoy punto final a estas dos empresas, se verá obligado en caso de ir por el proyecto hecho en casa a contratar siempre Smartmatic si tiene la exclusividad o es el que conoce el aparato para la actualización. Tiene los derechos del software y el hardware, o sea, el aparato es fabricado por ellos, es de ellos. Ellos tienen los derechos de fabricación. Entonces, digamos, habrá que considerarse cómo manejar esa parte. Yo planteaba, en las elecciones 2021 se implementó un modelo hecho en casa, en el cual los partidos políticos jugaron un rol importante, especialmente en la recolección de la información para transmitirla. Yo creo que ese es el camino que se va a tomar, lo he venido diciendo y cada vez parece que me acerco más a mi teoría. Era muy difícil también, y hay que entender al Consejo Electoral, buscar entre dos empresas la única opción. Digamos, no hubo una gama de opciones de una buena cantidad de empresas para tener mayor posibilidad de valoración. Y esto yo doy un ejemplo gráfico de esto. Rosendo, usted quiere comprar un carro, se va a un autolote y le dicen, este es el único que tengo. No está comprando lo que quiere, está comprando lo que hay. Y al final hay que estar muy seguros de lo que compramos porque no estamos hablando de 3 lempiras. Son 400,000 millones de lempiras en un proceso que si sale mal o se gestiona mal desde el Consejo Electoral, puede acarrear sanciones administrativas y hasta penales, porque la ley así lo determina. Pero visto de que se convocó a un proceso y hubo inversiones, porque hay inversión, el riesgo también está de una demanda. No, totalmente. O sea que aquí está aquello, licenciado León, que si enchutamos, perdemos. Y si no enchutamos, también perdemos. Es que ese es el problema que tienen los consejeros actualmente. Si escogen una de las dos, va a haber crítica. Y si no escogen a ninguna, va a haber crítica. Porque hay demanda, eventualmente. Y claro, porque estas empresas han invertido muchos recursos para preparar todo lo que se requiere para una oferta de este tipo. Estamos hablando de mucho dinero. Entonces, si al final el criterio de descalificación del proceso no se basa en sentidos netamente técnicos, sino en una visión política, claramente las empresas tienen el derecho a réplica. ¿Por qué usted dice que yo no cumplo los requisitos si está aprobado en el informe de la UCI que sí los cumplo? Entonces, digamos, el Consejo Electoral, por eso entiendo, no han salido al paso porque hay que tomar una decisión seria. Los consejeros están jugando la credibilidad del proceso y la credibilidad de ellos, y este tipo de decisiones hay que tomarlas muy bien
para no cometer errores. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Vamos a estar en la sede de los partidos, se están entregando planillas a esta hora, a las 8:15, los liberales, todavía está el grupo que impulsa a Jorge Cálix en el Central Ejecutivo, en el Comité Central del Partido Nacional está el movimiento que impulsa la precandidatura de Jorge Zelaya. En Libertad y Refundación estaba presente el movimiento de Russell Tomé, el grupo Morena, así lo han identificado, y está pendiente la llegada de la abogada Rixi Moncada, que concita a su alrededor 11 movimientos que respaldan su aspiración. Ya estaremos ahí para posteriormente tener el análisis de don Luis León esta noche aquí en Al Banquillo. Ya volvemos. Continuamos esta noche al Banquillo. En breve ya tenemos los enlaces directamente desde las sedes de los partidos políticos que van a internas y primarias el 9 de marzo. Empecemos por partido. Primer segmento. ¿Con cuál arranca? Que usted guste. No, usted dígame si quiere. Nos quedan tres pausas. Vamos a hablar en una de los liberales, en otra de Libre y en otra del Partido Nacional, para tratar de dar los mismos tiempos, porque por aquello de tiempo equidad se molestan. Entonces aquí vamos a ser exactos. De acuerdo. Empecemos con los liberales. Bueno, creo que la efervescencia del Partido Liberal sigue vigente. Inicialmente yo pensé que esta efervescencia de los candidatos importados iba a ir bajando con el tiempo, pero parece que todavía está funcionando y eso se ha visto hoy en las concentraciones en el Consejo Central Ejecutivo. Creo que ahí hay varios detalles que considerar. Primero, me parece que una candidata muy potable para el Partido Liberal es Maribel Espinosa, que más allá de que ha presentado, o la única que ha presentado en todos los partidos una propuesta de gobierno seria, ha logrado demostrar de que no estaba improvisando. No, y no se dio. Muchos pensaron en función que esta aspiración de la abogada Maribel Espinosa iba a concluir en una alianza, e incluso hasta se atrevieron a pronosticar con quién sería. Hoy ha dicho todo lo contrario. Por cierto, en su mensaje dijo: aquí estamos para los que dudaron de mí. Y ella ha asegurado que va hasta el final y hoy lo demostró. Presentó sus planillas, presentó sus firmas y tiene un movimiento que, si usted logra estructurar al menos 200 municipios, es porque el movimiento es fuerte. Entonces a mí me parece que no hay que minimizarla, no hay que subestimarla y hay que estar muy pendiente del trabajo que haga la abogada Espinosa entre ahora y marzo. De ahí, hablando en el caso de Salvador Nasralla, me parece que esa intención de voto que él ha venido mostrando está ahí. Me parece que tiene esa simpatía social que, gracias a su trabajo en televisión, le ha permitido construir durante el tiempo, y creo que, bueno, dará la lucha y me parece un competidor que demostrará de que puede ganar una elección. Y en el caso de Jorge Cálix, pues yo debo decir, totalmente impresionado de lo que vi ahora en la noche. La cantidad de personas que se presentaron a respaldar ese movimiento. Eso no era una inscripción de movimiento, ese era un mitin político serio el que acabamos de ver. ¿Y cómo deberá estructurar esta figuración que hoy vemos el Partido Liberal de cara a las elecciones primarias para que no se les venga abajo y mantener ese entusiasmo en el electorado? Primero, Rosendo, evitar la conflictividad interna. Escuché a los candidatos del Partido Liberal, algunos atacar a otros. Eso no puede darse. El Partido Liberal no ha resuelto sus problemas internos. Y esto hay que decirlo. El Partido Liberal, esa fractura que ha venido arrastrando desde el golpe de Estado, está ahí. Es, digamos, los términos que circulan, que no sé si son esos, pero el lado oscuro, el lado bueno, eso está ahí. Y el Partido Liberal lo que ha hecho es tomarse una Panadol para la migraña, pero no tratar la migraña. Y a mí me parece que si no logran una gestión desde el Consejo Central Ejecutivo, donde se evite el conflicto entre candidatos, donde se evite la ruptura postelectoral,
de los 3 alguien va a ganar y 2 van a perder. Y los 2 que pierdan tienen que haber estado tan gestionados para poder sumarse al ganador. Pero si el que pierda va a salir despotricando contra el que gane, se le va a caer al Partido Liberal la imagen de que están trabajando en el marco de un plan de rescate de país. Entonces a mí me parece que la gestión es importante, me parece que la capacidad de diálogo que las autoridades del Consejo Central Ejecutivo puedan mostrar y sobre todo la madurez de los candidatos. Me parece que eso es importante. Los candidatos en Honduras creen que la única opción que tienen es ganar y cuando no ganan no aceptan la derrota. Entonces creo que hay que trabajar especialmente en la parte de unidad del partido que no se ha trabajado en más de 12 años y que ahora mismo no se está trabajando. Ahora mismo están en su lucha de corrientes, tratando de demostrar cuál es la más fuerte, pero no precisamente alrededor de una idea de partido de manera integral. Yo, digamos, si yo hubiese preferido cómo se presentaba esto después de la presentación de los 3 candidatos, a mí me hubiese gustado ver un Consejo Central Ejecutivo junto con sus 3 candidatos. Es decir, aquí está uno de estos 3 va a ser nuestro candidato y el Partido Liberal está en unidad. Pero no, fueron eventos seccionados, desde ya mostrando su lucha política electoral interna, así que para que no se les caiga hay que gestionarlo muy bien. Bueno, solo guárdeme un momento, licenciado Luis León. Vamos a ir con Mario Morazán y José Andino al Consejo Nacional Electoral, donde se tomará esta decisión histórica que ya planteábamos en nuestro primer segmento. ¿Siguen reunidos? ¿Ha existido receso? ¿Han llegado técnicos que son los que conocen del tema de la transmisión de resultados electorales preliminares? ¿O todo se ha manejado de forma blindada para la prensa? Compañeros, buenas noches. Buenas noches, Rosendo García. Es un gusto saludarlo a usted y a su invitado especial, don Luis León. Bueno, aquí se ha manejado la información con total hermetismo para la prensa. No sabemos si aún están sesionando, si ya están discutiendo este informe que les ha pasado la Comisión de Evaluación para escoger a una de las 2 empresas que ofertaron para encargarse de la transmisión de los resultados electorales para las próximas elecciones de marzo. Lo que sí no sabemos todavía es eso, pero Mario, se maneja que podrían a las 12 de la noche, antes deben de informar ya al pueblo hondureño. Sí, José, y es que la ley electoral eso es lo que manda, o sea, que hoy se defina la empresa que pueda realizar este trabajo de la transmisión de resultados electorales en los 3 niveles. Tanto a nivel presidencial, el nivel de diputados y a nivel de alcaldes en las elecciones primarias y en las elecciones generales de 2025. Eso es lo que manda la ley. Pero si esto no se llega a dar, si el Consejo Nacional Electoral a través de sus 3 consejeros no toma una decisión, podría haber varios escenarios. Bueno, en este momento, y reitero al auditorio y a toda la teleaudiencia de Al Banquillo, lo que podamos decir hasta este momento, hasta las 8 de la mañana o 8 de la noche con 26 minutos, digo de la mañana porque estamos desde la hora de la mañana aquí esperando, porque estamos en una gran expectativa de a qué empresa se le va a adjudicar el TREP. 8 de la noche, 27 minutos, todavía no sabemos, y todo lo que podemos decir es mera especulación, porque la última decisión la tienen los consejeros. Hay varios escenarios. Entre ellos, José, ¿cuál es el escenario que se visualiza si el Consejo Nacional Electoral no toma una decisión en la adjudicación de una empresa a la transmisión de resultados electorales? Así es, hay varios escenarios. Aquí, como dice Mario, no podemos especular, no sabemos qué se está discutiendo en el Pleno, pero hay varios escenarios. Una, que se pueda adjudicar el contrato a una de las 2 empresas que ofertaron. El segundo escenario es que lo que se ha manejado aquí es que se le puede adjudicar el contrato a ambas empresas para que se puedan repartir el tema de la transmisión, el escrutinio y la divulgación. Y el otro es que se declare fracasado este proceso
y se abra la posibilidad para una contratación directa. ¿A qué empresa? No sabemos, pero esos son los escenarios que se han estado manejando aquí en el Consejo Nacional Electoral. Lo que el pueblo espera es que haya una adjudicación de una empresa antes de las 12 de la noche para generar esa seguridad, esa certidumbre al proceso electoral desde que empieza desde aquí, porque el órgano electoral es el encargado para transmitir esa seguridad al pueblo hondureño. Y esos son los escenarios que se están manejando hasta el momento y que hemos estado conociendo aquí con Mario, porque hemos estado aquí desde horas tempranas hablando, se especula de todo, pero el tema es que hay hermetismo, no hay información, no sabemos si ya los consejeros están sesionando en pleno, discutiendo este tema, pero ese es el llamado que hacemos nosotros aquí como prensa, que sean abiertos, que informen, para que nosotros podamos transmitir esa información al pueblo hondureño. Sí, y empresas que desde el 25 de octubre presentaron todos los lineamientos para poder participar en este proceso de licitación. El Consejo Nacional Electoral ha tenido suficiente tiempo, sin embargo, hay mucha ansiedad, no solo de los medios de comunicación. Hemos recogido todas las impresiones de distintos sectores, del sector empresarial, de la sociedad civil, de sectores como la Confraternidad Evangélica, la Conferencia Episcopal, bueno, diferentes sectores sobre la opinión y la posición que en este momento ellos tienen sobre la transmisión de los resultados electorales y están en contra, coinciden. Hay una coincidencia de todos los sectores que están en contra de que la contratación sea directa y que todo se lleve a través de un proceso de licitación. ¿Por qué? Porque no hemos tenido muy buenas experiencias en administraciones anteriores sobre las contrataciones directas, las compras directas, y esa es la suspicacia, porque, como lo manifestaba José, lo que espera la población es que este proceso se dé de la forma más transparente posible, porque, reitero, son los 3 niveles en los que se va a realizar esta transmisión de resultados, los 3 niveles tanto presidencial, de diputados y a nivel de alcaldes. Continuamos a la expectativa aquí en el Consejo Nacional Electoral. Posiblemente lleguemos hasta las 11:59 de la noche con un comunicado del Consejo Nacional Electoral para saber esta última decisión, José. Muy bien, gracias. Con este contacto desde el Consejo Nacional Electoral nosotros regresamos al estudio del banquillo. Bien, muchas gracias, compañeros. Seguramente, bueno, en TN5 tal vez llegan con Renato, Mario hasta las 12, nos quedamos en HRN. Ahí sí no habrá problema, porque tenemos transmisión corrida. Ahí informan. Sí, ahí vamos a quedarnos hasta que le digamos sí o no al pueblo. Bueno, del Central Ejecutivo del Partido Liberal tenemos información. En este momento ha concluido ya la actividad de Jorge Luis Cálix Espinal. Está el compañero Orvin Flores con detalles de lo que ocurre en esta organización política. Adelante. Gracias, licenciado Rosendo, auditorio del banquillo. En este momento ya ha concluido la entrega de la documentación. Abogado Jorge Cálix, estamos en directo para el banquillo. Bueno, vamos a ver si podemos. Abogado, en este momento está saludando. Abogado, estamos en directo para el banquillo. ¿Cómo ha recibido este respaldo? Ya ha finalizado la entrega, si nos da detalles. Buenas noches. Mire, yo estoy feliz, contento por el respaldo que hemos recibido hoy del liberalismo. Esto fue una fiesta liberal. Me voy de aquí con la convicción de que vamos a ganar las elecciones. La esperanza y la ilusión que vi yo en los ojos de los liberales el día de hoy, teníamos mucho tiempo de no verla. Y hoy no solo nos afianzamos como el movimiento más grande, más sólido, el más organizado y el más estructurado, sino que hoy aseguramos que vamos a ganar las próximas elecciones y que este que les habla será el próximo presidente de Honduras. El Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado en relación a la adjudicación del sistema de transmisión de resultados. ¿Qué opina de eso? Si yo fuera consejero, yo no votaría por eso. Ahí hay 2 empresas y las 2 tienen cuestionamientos. Una, Smartmatic, empresa venezolana del régimen de Maduro, que su ex gerente está preso por haber colaborado en un fraude en Filipinas. No votaría por eso yo. Y la otra empresa tiene una contraparte hondureña que recibe contratos del gobierno, que está involucrada en el Camarazo de la Ceiba.
que tiene vínculos con el actual gobierno, yo tampoco votaría por eso. Así que yo les pido a los consejeros que actúen con sabiduría. Perfecto, muy amable. El abogado Jorge Calix, diputado y también precandidato presidencial del Partido Liberal, ha finalizado ya la entrega de sus planillas. Únicamente falta el señor Agustín Guerrero del Movimiento Inclusión Ciudadana, y así finalizaría la entrega de los diferentes movimientos aquí en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Compañeros, vuelvo con ustedes a los estudios. Están concluyendo ya actividades los liberales gracias a Orvin Flores. Temprano el turno fue para el ingeniero Narrala. ¿Qué dijo Salvador Narrala? Aquí lo tenemos en una breve participación, resumen de la presentación de planillas. Les quiero decir a los que no han quedado en las planillas, hubo una avalancha de gente de los otros movimientos que al darse cuenta que nosotros tenemos casi el 70%, más del triple de la intención de voto sobre los otros candidatos, han venido acá. Y les digo a los que van en este momento en los otros movimientos que no se preocupen, porque cuando nosotros ganemos el 9 de marzo se van a integrar de alguna manera. El Partido Liberal trabajará unido con Jorge Calix, con Maribel Espinosa, con Zelaya, con todas las personas que están en otros movimientos minoritarios dentro de nuestro glorioso partido. Le damos la bienvenida porque la unidad liberal es fundamental y nosotros vamos a trabajar. Yo voy a trabajar incansablemente para luchar. Muy bien, el ingeniero Salvador Narrala y la presentación de sus aspirantes a cargo de elección popular. No va para cargos de partido, por lo menos él, por el tema de que nos explicaba aquí don Luis León de los aspirantes importados. Bueno, la abogada Maribel Espinosa, ¿qué planteaba hoy temprano al momento de la presentación de sus planillas? Vamos a la campaña y vamos a vencer el 9 de marzo, porque hay una tarea que hacer. Y esa tarea es encauzar el país al desarrollo. Y lo vamos a hacer todos por Honduras. Aquí todos cuentan, todos los hondureños. El país es de todos. Y hoy tenemos un mandato y es restablecer el orden, oportunidades de trabajo, que nuestros jóvenes no huyan de su país, que tengan una buena educación, que haya salud, pero que haya seguridad, y de eso nos vamos a encargar. No más. Muy bien, la abogada Maribel Espinosa, y como dice ella que todos cuentan, vamos a escuchar a Luis Zelaya, que también llegó a presentar sus planillas. Luis Zelaya va a ser el primero que va a abrir las manos y sus brazos a todos los liberales el 9 de marzo y el que va a aceptar los resultados que transparentemente decidan el 9 de marzo. Pero lo digo aquí y enfatizo, solo el pueblo liberal en las urnas que decida. Este es un proyecto de país. Y desde aquí también decirle a nuestras autoridades y al Consejo Nacional Electoral, que es el responsable de las elecciones internas, tiene que haber TREP y tiene que haber validación dactilar para que el proceso... Muy bien, ahí está la postura de los liberales. Don Agustín Guerrero, candidato de la etnia garífuna, un afrodescendiente, que también estará llegando en breve. Vamos a tener, si está dentro del espacio, su participación también. Hacemos una pausa. Está don Luis León, analista de la realidad política nacional, revisando estas proyecciones en este primer gran día de las elecciones primarias e internas que ha arrancado este 8 de noviembre. Luego retornamos después de la pausa y vemos libre. Perfecto, ya regresamos. Esta noche al banquillo, licenciado León, el Partido Libertad y Refundación
Hay 11 movimientos respaldando a Rixi Moncada. Presentará planilla ella, junto a sus designados presidenciales y Parlamento Centroamericano, después de las 9 de la noche será. Concluyó Morena de Russell Tomé con la presentación de su movimiento como tal. ¿Cómo acude Libre a este ejercicio interno, con esa modalidad de que muchos movimientos van con una candidata que se convierte casi como una candidata oficial frente a otra corriente que aseguran darán la sorpresa? Mire, Libre ya tiene mucha experiencia en hacerlo así. Las elecciones de 2017, 6 corrientes respaldaron a Xiomara Castro. En las elecciones de 2021 fueron 9 corrientes que respaldaron a Xiomara Castro. Y ahora pues serán 11 que respaldarán a Rixi Moncada. Entonces, digamos, para Libre no es una objeción quién es el candidato presidencial, sino que tienen una estructura que parece ser tan amplia que tienen que darle oportunidad a muchas personas para optar a ser candidatos a diputados y alcaldes, y es por eso que tanta corriente. Digamos, 298 alcaldes por 11 corrientes, estamos hablando solo de alcaldes, casi 3.000 candidatos ahí. Entonces, a mí me parece que Libre sabe manejar un proceso de ese tipo, pero que la candidatura presidencial no está en discusión en ese partido. Lo vimos en el proceso anterior, e incluso los conflictos que generó tanto con Nelson Ávila como con el mismo Wilfredo Méndez, con Carlos Eduardo Reina, digamos, ahí está claro que cuando 2 o más corrientes se unen para respaldar a un candidato es porque ese es el candidato. Y en ese caso hay que recordar que no se suman tantos, porque para el caso de la alcaldía de Tegucigalpa está todo con Jorge Aldana. Está todo lo respalda. Digamos, San Pedro Sula parece que Rudo Pastor es la opción, digamos, tienen esa habilidad de poder encontrar en los espacios legales las autorizaciones para esto. Y este sistema que se implementa en Libre fortalece la estructura partidaria, disgusta la base. ¿Cuál es el análisis si comparamos la experiencia de Libre ya de ese proceso electoral, que la actual presidenta la respaldaron 6, a lo de hoy, que a la abogada Moncada la respaldan 11? Mire, yo creo que en términos de quién será el candidato, bueno, la candidata, no genera mayor problema. El tema es un proceso electoral transparente para 2 áreas. Primero, que salgan los 128 diputados y los 298 alcaldes de esa gran gama de candidatos y que haya conformidad. Si eso no se gestiona bien, hay un problema. Y segundo, me parece que el otro tema a resolver por parte de Libertad y Refundación es, digamos, ¿qué hacer con los que pierden? Le daba una cifra estimada de cuántos candidatos habrán ahí y me parece que tiene que ser una gestión muy transparente, hay que decirlo. Ahí se marcha al ritmo de lo que el presidente Zelaya determina y parece que todo se entiende en la ruta de trabajo. Entonces me parece que no genera mayor conflicto, excepto cuando hay muchos candidatos presidenciales, precandidatos presidenciales. Pero en este caso solo hay 1 en contra de Rixi. En el anterior habían 3 en contra de Xiomara. Entonces me parece en general, Rosendo, que Libre sabe manejar esos espacios. Sí, porque si vemos los números, si no hay consensos para algunas corporaciones municipales con planillas únicas y vamos a la individualización, son más de 10.000 puestos en juego. No, es una cantidad de juegos. Bueno, póngale 200 municipios al menos a 10 regidores promedio. Estamos hablando de 2.800. 2.800 solo regidores. Multiplíquelo ahora entonces por corrientes. Es una cantidad de gente que está en esa planilla que realmente tuvieron que haber hecho un trabajo muy extenso para lograr todas esas inscripciones. Entonces yo sí creo que, a ver, para mí, Libertad y Refundación está ejerciendo un trámite democrático. ¿Por qué? Porque ya la candidata presidencial está definida y bueno, que los candidatos a diputados y alcaldes se maten entre ellos, que gane el mejor, el que hace mejor campaña, a quien la base quiere y todos felices. Entonces me parece una forma muy salomónica que implementa Libre, a diferencia, por ejemplo, de los liberales que mencionábamos, que tiene 4 candidatos que se van a ir a matar entre ellos y que sus corrientes van a defender a sus 4 candidatos. Entonces, me parece que esa estrategia le funciona a Libertad y Refundación. Bueno, ¿qué ha dicho Xiomara Hortensia Zelaya Castro? Es la coordinadora
del movimiento 28 de junio, es de las corrientes fundadoras de Libre. Un elemento que hay que recordar, todo el círculo familiar de la presidenta no participa. No participa esta vez. Sí, Xiomara Hortensia no puede ser aspirante a un cargo de elección popular por inhabilidad. Sí. Igual pasa con el presidente Zelaya, bueno, los hijos de la presidenta, privado, los hermanos y hermanas de ella. Sí. Y llama la atención porque ella está al frente del movimiento y es de las que organiza y llegó en sustitución de su tío. Sí, sí, bueno, al final los controles están en la familia Zelaya y claro está de que, porque lo hemos visto, digamos... Eso le da desde luego un mayor control al coordinador general. Totalmente, porque al final es el mismo, sus extensiones operando dentro de Libertad y Refundación, que lo vimos también, que saben manejarlo en términos de las contrataciones, de tanto que se alegó nepotismo, digamos, hay mucho nepotismo, pero cuando uno lo ve desde la perspectiva jurídica, sobrinos, primos, traspasan la segunda línea de afinidad, entonces legalmente no lo hay. Entonces yo creo que saben manejarlo, digamos, Libertad y Refundación, pese al desgaste que pueda tener actualmente siendo gobierno, como a cualquier partido político le pasa, ellos saben cómo gestionan su partido y por eso después de 12 años lograron llegar al poder. ¿Y Russell qué papel juega? Mire, Russell a mí me parece que es una candidatura genuina, me parece que es un derecho ciudadano y de un militante. ¿Puede dar sorpresas en algunas zonas, en lugares puntuales? Logró escribir su corriente. Entonces, una cosa que hace falta evaluar dentro de Libertad y Refundación es el tema de las autoridades partidarias. ¿Recuerdas el problema que hubo con María Luisa Borja, por ejemplo, dentro de Libertad y Refundación, cuando se dijo que ella ganó la coordinación de Libre y se la quitaron? Entonces, digamos, habría que ver si Russell Tomé no logra muchos espacios a nivel de candidatos a elección popular, pero sí en las estructuras de mando de Libertad y Refundación, que eso claramente sería un proceso de desplazamiento de los Zelaya y que creo que no va a ser fácil hacerlo. Escuchemos a Xiomara Hortensia al momento de entregar planillas del movimiento 28 de junio. Informo a todas y todos que esta noche el movimiento y esta coordinadora que les habla acompañará a las 9 de la noche a nuestra compañera, camarada Rixi Moncada en la presentación de la planilla en el nivel presidencial, en el nivel del Parlacen, como también la coordinación y subcoordinación nacional. La cita con nuestra compañera será hoy a las 9 de la noche, que estaremos acompañando esa inscripción aquí en la sede de nuestro partido. Muchas gracias. ¡Viva el pueblo en resistencia! ¡Viva el M28! ¡Viva nuestro partido Libertad y Refundación! Muy bien. Cerramos con el Partido Nacional, que acude a un proceso interno en donde en un principio se pensó que Narria Fura iba a ir raudo a la candidatura de este instituto político. La irrupción de la ex primera dama, de un político que es congresista como Jorge Zelaya, que al final cumplió, está presentando planillas en este momento. La llegada de un economista que estuvo hace muchos años, es un hombre de empresa privada y que decidió incursionar. Hablamos de Carlos Urbizo. No sé si al final Mario Facusé va a cumplir, si, Rodolfo Zelaya Portillo que se retiró, Carlos que presentó. Al final terminaron con 6 aspirantes en el Partido Nacional. Fíjese que el Partido Nacional hoy está siendo víctima de los resultados de su mala gestión de gobierno en 12 años. El Partido Nacional ha venido arrastrando una división muy seria desde los tiempos de Juan Orlando y Ricardo Álvarez. Y esas divisiones nunca se subsanaron, se arreglaron con empleos y otras cosas. Y yo creo que hoy, después de la estrepitosa caída del Partido Nacional, los señalamientos de corrupción, vínculos al crimen organizado, generó
la creación de tantas corrientes. Yo no recuerdo tantas corrientes dentro del Partido Nacional. Y esto demuestra la inconformidad de muchos grupos al interno del partido y que esa inconformidad no ha permitido ser gestionada por una directiva central que ayude a, primero, generar ese relevo generacional que no hay, porque al final pareciese que desde las corrientes oficialistas se sigue apostando a las mismas caras y a los mismos de toda una vida, y no darle oportunidad a jóvenes y mujeres que pudiesen darle otra cara al Partido Nacional. Entonces, digamos, ahí... ¿Se está estancando? Sí, se está estancando, porque, digamos, el tema de David Chávez y que ahora mismo no está resuelto, la nueva presidenta de la directiva central no tiene todavía, o sea, no hemos logrado ver los grandes cambios. Entendemos de que los grupos que están tratando de hacer relevos dentro del partido están encontrándose con paredes muy fuertes que no logran romper. Entonces, digamos, ahí está, 6 corrientes, casi 7, una fue que no logró las firmas, y eso demuestra lo dividido que está el partido a lo interior. Y eso llevaría entonces a pensar quiénes pueden tener las posibilidades, digamos, desde la perspectiva de nacionalistas muy inconformes, un Urbizo, un Jorge Zelaya, un Portillo pudiesen ser una opción. Digamos, probemos con estos que están menos sucios que los otros. O para la base dura del Partido Nacional es mantengamos las llaves y los controles como lo hemos hecho durante 120 años. Entonces, a mí me parece que en el Partido Nacional no está fácil la cosa. Tito Afura se suponía que era como el candidato, era lo que estábamos hablando de Rixi, lo que este es el candidato, ¿no? Se suponía que era Tito Afura, que creo que tiene la mayor posibilidad de ganar esa elección primaria. Pero ya no duerme tranquilo. Pero ya no duerme tranquilo porque aparece una Ana Hernández que contra todos los pronósticos y con todo lo que pasó contra su esposo, resulta que una gran parte de las bases del Partido Nacional la están respaldando. Solo permítame que quiero ir al Comité Central del Partido Nacional. El colega Ricardo Zelaya nos describe cómo ha transcurrido este día. Hay pendientes. Mario Facusé llegó, va a participar o se quedó en aspiración. ¿Qué pasó con Carlos Urbizo y con Jorge Zelaya? Ricardo, buenas noches. Bien, buenas noches, Rosendo. En este momento está haciendo la presentación de las planillas y la representación casi en todo el departamento por parte del aspirante presidencial, el colega periodista Jorge Zelaya, y también se encabeza toda esta fila de esta planilla, la aspirante a la alcaldía municipal. Volvemos aquí al estudio, tenemos dificultad con la comunicación, tal vez ahí internamente producción nos informa, entendí que ya está Jorge Zelaya, sí. Solo consúltelo internamente producción si llegó Mario Facusé, porque teníamos la duda si completó planillas, y qué pasó con don Carlos Urbizo, porque debió llegar temprano y al final no se presentó. Si es que hay algo interno que le impidió llegar. Esta es una toma en vivo. Ahí vemos al precandidato presidencial Jorge Alberto Zelaya Munguía con sus cuadros que le respaldan. Están las autoridades del Comité Central. No sé si Belinda Pavón es al final la candidata. Bueno, la precandidata a la alcaldía municipal de Tegucigalpa es actualmente la diputada suplente de Jorge Zelaya, que es diputado por Francisco Morazán. Estas son tomas en vivo de lo que está ocurriendo en el Comité Central del Partido Nacional. ¿Cómo se presenta esta organización política con todos estos problemas que ha enfrentado de cara a lograr una unidad? ¿Es posible? ¿O estas fracturas que ha tenido el Partido Nacional en los últimos 12 años es imposible corregirlas ahora y este más bien será un proceso electoral de reacomodo, Luis? Yo creo que es un proceso de reacomodo. El Partido Nacional está en un modo sobrevivencia. Primero porque ha sido un partido que ha gobernado por muchos años Honduras, no solamente en los últimos 12 años, sino que ya ha gobernado por muchos años. Segundo, porque, digamos, caer como
de ser una segunda fuerza política y la mayor oposición en este momento a convertirse en una tercera fuerza o una cuarta fuerza si el Partido Salvador de Honduras crece como las expectativas dan, entonces sería estrepitoso para el Partido Nacional. Entonces ahora mismo el Partido Nacional está en modo sobrevivamos, no nos desarticulemos totalmente y contengamos los impactos y los golpes lo más que podemos. Es un partido golpeado, es un partido que el estigma que arrastra no será un estigma que se va a borrar en 2 días. Estos procesos suelen tardar 10, 12 años, cuando los que son niños hoy se convierten en votantes y no recuerdan todo lo que pasó. Entonces, digamos, el Partido Nacional tiene un reto. Hoy sobrevivir, mantenerse como una fuerza política beligerante, tener voz y voto en las instituciones es importante, porque si sale del juego, el Partido Nacional hasta ahí llegó. ¿Y puede encontrar oxígeno en una coalición? Pudiera encontrar oxígeno. De hecho, yo creo que... ¿O es la gran tabla de salvación que pueden encontrar? Puede haber oxígeno, digamos. Si Tito es el candidato, a mí me parece que tienen un candidato que puede competir seriamente en una elección. Ahora, la pregunta es, ¿quién está dispuesto a hacer una alianza con el Partido Nacional? O una coalición con el Partido Nacional. Digamos, es cierto, había que hacer una coalición para sacar a Juan Orlando Hernández y al Partido Nacional y el objetivo era ese y se unieron algunos para lograrlo, pero no fueron algunos, fue uno. ¿Y ese escenario se puede repetir desde otro ángulo hacia otro partido opositor o lo ve difícil un rojo-azul? Yo lo veo difícil un rojo-azul porque el Partido Liberal a mí me parece que está apostando a ser ellos solos o la gran cabeza de la coalición. Obviamente el Partido Nacional hoy es la segunda fuerza política y claramente no va a ceder esa cabeza. Y eso nos lleva a un escenario de que si no hay capacidad de consenso, de acuerdo, de llegar a los puntos medios, los 3 partidos van a ir solos. Y entonces vamos a volver a lo que siempre ha pasado en Honduras. 2021 fue una excepción, se ganó con el 52% de los votos, válido. Pero en Honduras los presidentes los ponen el 30-31% de los votos válidos. ¿Y eso visualiza en noviembre de 2025? Si no hay coaliciones, sí. Porque el balotaje no se aprobó, el Congreso lo engavetó, entonces estamos hablando claramente que quien gane va a ganar con el 30-31% de los votos y nuevamente las minorías son las que pondrán los presidentes en Honduras. Licenciado León, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Rosendo. Bueno, así acudimos a las elecciones del 2025. Tenemos el audio para cerrar con la participación del precandidato presidencial Jorge Alberto Zelaya Munguía, que presenta planillas ante el Comité Central. Le escuchamos en el cierre. De mi partido, de su partido, de nuestro partido, el glorioso Partido Nacional de Honduras. La misma Biblia lo dice, los últimos serán los primeros. Todavía nada. Y salimos de último. Fue un sorteo, que quede claro, no fue que la abogada y los miembros del comité quisieron ponernos así, sino que en el sorteo salimos de último. Y hoy presentamos con gran orgullo las planillas de nuestro movimiento RUN. Mujeres y hombres comprometidos con el desarrollo, con el bienestar común, con Honduras. Cada uno de ellos y de ellas representa la esperanza de sus comunidades. Representan un partido unido, un partido que quiere una Honduras que prospere, donde el progreso y las oportunidades y el bienestar lleguen a todos los rincones de nuestro país.